el abogado que vaya a designar para señalar pues por qué no debe ser vacado por incapacidad moral permanente según la Constitución, este concepto tan complicado, controversial, ¿no? En los últimos años. Él ya durante la mañana había señalado el por qué esta moción no debería pasar al debate del Pleno como va a ocurrir finalmente, y bueno, esto abre un nuevo y complejo compás de espera con respecto a el futuro político, institucional del país para los próximos meses. Vamos a conversar con el abogado y politólogo Juan de la Puente, que por supuesto siempre tiene a bien conversar con nosotros en cara a cara, pero en una situación, Juan, bastante complicada. No sé cómo ves tú las posibles salidas a esta situación más allá pues de una vacancia, como se ha repetido muchísimas veces, ¿no?, en distintas tiendas. Lo más lógico pues sería que se complete el periodo constitucional y que Martín Vizcarra responda a la justicia como cualquier ciudadano a partir del 28 de julio del año 2020, sobre todo tomando en cuenta las circunstancias que vivimos. Según quienes en el Parlamento impulsan esta moción, para ellos pues no habría básicamente ningún problema, menos aún con el calendario electoral. ¿Cómo ve usted este panorama que se abre pues a partir de ahora? Por ahora, como tú dices, la salida que se aprecia desde un sector, el sector que ha votado o mayoritariamente que ha votado esta moción, porque algunos han dicho que solo quieren que el presidente vaya a explicar, es la salida con la sustitución del presidente. Y un sector en el Congreso y un sector muy mayoritario en el país cuestiona esta salida y señala que el presidente debería terminar su mandato. No obstante, habiéndose producido esta votación, sospecho que lo que le queda al presidente de la República es preparar una defensa y asistir. Creo que no tendría sentido que, como en la oportunidad anterior, el presidente plantee una demanda competencial. El punto está en que las instituciones y los mecanismos de la Constitución no deberían ser usados tan intensivamente en estos casos delicados. Yo creo que, así como me parece que es inconducente una vacancia cada 30 días, también es inconducente que el presidente de la República permanentemente esté recurriendo al Tribunal Constitucional, y yo por eso creo que lo más sensato en este momento es que plantee su defensa y gane, porque lo ha ganado en la opinión pública. Hasta ahora en la opinión pública mayoritariamente se considera que no debería haber vacancia y ahora tiene que ganársela en el Parlamento. Ahora, dos puntos ahí. Primero, con respecto a lo que podría ser la reacción de Vizcarra. En la ocasión pasada, lo que hubo fue no solamente una demanda competencial que todavía no ha sido resuelta, sino también una cautelar, ¿no?, para suspender el proceso. En ese momento, la propia presidenta del Tribunal Constitucional dijo que la cautelar pues no aplicaba porque los propios congresistas o los propios líderes parlamentarios habían dicho que no iban a vacar a Vizcarra. Pero, sin embargo, sí se admitió la competencial, que todavía no está resuelta. Competencial que uno dice, pues de todos modos se debería, no sé si es su opinión, de todos modos se debería resolver el fondo de la cuestión, en qué momento se utiliza la incapacidad moral permanente o no. ¿No debería entonces en su apreciación Vizcarra presentar una nueva, me refiero cautelar sobre todo, para detener el proceso? Considerando la resolución del Tribunal Constitucional en el caso anterior, yo creo que no hay razones para pensar que pueda variar ese punto de vista en relación a la cautelar. Y digamos, en una discusión política y estratégica sobre lo que le conviene a la democracia hoy día en el Perú, creo que el primer propósito es que no se debilite más la institución de la Presidencia de la República. Y sospecho que esta recurrencia al Tribunal Constitucional para que te diga no es una forma de debilitar. Y en este caso, por eso, pensando en que no debería lastimarse más la institución de la presidencia, yo creo que corresponde al presidente acudir al Congreso y ahí ejercer una defensa con su abogado en la perspectiva constitucional y él mismo en una perspectiva política, que además creo que lo ha hecho ante los medios de comunicación en las últimas semanas y en ese punto no le ha ido mal. Sigo pensando, por lo tanto, que las instituciones, los mecanismos señalados en la Constitución, cuyo ejercicio es legal, no significan necesariamente que de ellos se deba hacer un uso intensivo y en unos casos arbitrario.
Hay un ejemplo en el que estaba pensando porque precisamente mañana comenzaba la discusión en la Comisión de Constitución sobre el retorno a la bicameralidad, que ha pasado un tanto desapercibido, pero el proyecto de ley, desapercibido digo por las actuales circunstancias, pero el proyecto de ley de reforma constitucional precisamente establece que en digamos, un Congreso bicameral la posibilidad de una vacancia presidencial sería vista primero pues por la Cámara de Diputados y luego por la Cámara de Senadores, ¿no? Estableciendo pues todos los requisitos. Es decir, de todos modos en la reforma constitucional del actual Congreso se estaría pensando en un posible procedimiento de vacancia presidencial mucho más meditado, ¿no? que el que estamos viendo ahora mismo. Eso algo nos dice y subraya pues la contradicción de llevar de nuevo la vacancia en la actualidad, ¿no? Bueno, yo creo que lo que está demostrando esta segunda vacancia y la crisis que tenemos en los últimos meses es el agotamiento del esquema de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si nosotros tenemos una mirada más panorámica, podríamos decir que en los últimos 10 años, en la última década, ha hecho crisis esta relación. Antes no, pero ahora sí. Y de eso, y resultado de eso, tenemos una presidencia muy precaria y un Congreso también muy precario, que a veces puede ganar, pero en el conjunto ha perdido muchísimas posibilidades, imagen y legitimidad. Y creo que los esfuerzos que tengan que hacerse para cambiar esta relación deben hacerse. Varias de las propuestas de la comisión que presidió Fernando Tuesta están todavía en el tintero en el Congreso. Y hoy día se advierte lo que muchos dijimos, estando de acuerdo con la convocatoria del referéndum, que fue un error vetar la reelección parlamentaria y que fue un error que el presidente vetase la bicameralidad. Hoy estaríamos en un momento distinto, preparando las condiciones para la elección de un Senado y la discusión sería más rica, sería una discusión mucho más grande en volumen y también en perspectiva. Creo, por lo tanto, que si hoy día el Congreso se aviene a la discusión de la bicameralidad, debería esta continuar. De repente no para ejercerla, para implementarla en este periodo, no hay tiempo, pero sí en la perspectiva del año 2026, y esto también puede votarse nuevamente en un referéndum. De modo que yo me abro a la posibilidad de que se discutan mecanismos que permitan superar esta relación ya gastada y ya agotada entre los dos poderes del Estado. En lo inmediato hay especialistas que ponen sobre la mesa la posibilidad de un relevo en el gabinete, de alguna manera impulsar un gabinete de consenso, le llaman, como una forma, de alguna manera, de válvula de escape de este proceso de tensión que, como usted refiere, no se acaba. ¿Tendría algún tipo de significado, de posibilidad, una negociación política que termine con un nuevo gabinete? Entre la tesis de la vacancia ahora y la no vacancia ahora para que el presidente termine su mandato, se abre un abanico de posibilidades. Una de esas posibilidades es un pacto in extremis para cargar al presidente y al sistema hasta la otra orilla, hasta el 28 de julio del próximo año. Hoy día, yo personalmente tengo la convicción que la vacancia no es una solución. El año 2018, la renuncia del presidente Kuczynski en un momento determinado apareció como una solución, no apareció como un problema. Esto no significa que no se sienten las fuerzas políticas. El hecho de partidos como el Partido Morado o algunos parlamentarios de Somos Perú, Alianza para el Progreso, votaran en contra o se abstuviesen, yo creo que da posibilidades para plantear un acuerdo de esta naturaleza. Pero este acuerdo también creo que en esta oportunidad necesitaría la intervención de algunas fuerzas, voces o personalidades que intenten mediar. Lo que no podemos es llevar a un desgaste mayor de la presidencia, porque no estamos hablando de Vizcarra, estamos hablando de una institución que forma parte del núcleo político central del régimen político, que nuestro régimen es presidencialista. Y estas cosas que están pasando ahora podrían pasar después del 28 de julio del próximo año, y la presidencia de la República Peruana no valdría ni 10 centavos si es que no resolvemos esto con determinada madurez. ¿Qué voces podrían ser las que puedan mediar en una situación como esta? Bueno, recordemos que el propio presidente convocó hace semanas al Pacto Perú. Este pacto en silencio se ha ido reuniendo, han avanzado sustantivamente un conjunto de cosas, con el concurso de casi todos los partidos y de la sociedad civil donde se encuentran la iglesia, los empresarios, los trabajadores.
las organizaciones de la Mesa de Lucha contra la Pobreza, colegios profesionales, los frentes regionales. Yo tengo la impresión que una vez votada esta moción, sospecho que si no hay grandes conmociones en los próximos días, el 9 no será aprobada la vacancia. No obstante, quedaría una presidencia debilitada. Y esa es mi principal preocupación, porque el proceso electoral, si bien es cierto, no es organizado por el presidente ni por el Ejecutivo, requiere de símbolos. Y los símbolos en la política son importantes, pero no solo símbolos, está en curso una reactivación. Si es que en el mes de febrero o marzo, antes de votar, la gente ve que la reactivación no está funcionando, que hay un clima raro, probablemente puede inclinarse por girar su voto hacia las propuestas que impliquen de repente un salto al vacío, ¿no? Propuestas de arriesgado trámite. De modo que la idea de estabilizar en lo posible o asimilar esta inestabilidad bajo un esquema más manejable, yo creo que podría ser una de las tareas del Acuerdo Nacional, o al interior del Acuerdo Nacional, de instituciones con un poco más de legitimidad nacional, como dicen las encuestas, ¿no? Yo creo que esto también además ha tenido determinados precedentes en otras crisis del Perú, quizás no tan profundas como esta, de modo que no estaríamos hablando de algo fuera de lugar. También tenemos un conjunto de instituciones que conforman el llamado Consejo de Estado, que podrían reunirse, incluso sin los actores más principales de esta controversia, y tener un punto de vista. Lo que no podemos es entrar a una lógica de mayor desgaste de la institución, creo yo, de mayor activismo y dinamismo de una república como es la presidencia. ¿Cómo puede leerse desde las tiendas políticas en estos momentos las encuestas de un lado y de otro lado la proyección de la campaña? Porque, claro, ya estamos en medio de un cronograma electoral y si bien la campaña pues todavía no calienta como es lógico, hay una lectura en el sentido de que ciertos grupos políticos quieran buscar atacar, ¿no?, a quienes de alguna manera apoyan, ¿no?, al gobierno, y el tema de la vacancia puede volverse una suerte de arma, porque se ha especulado, ¿no?, en un momento que una posibilidad que se barajaba en el Congreso era vacar al presidente después de la primera vuelta para que no quede dudas que no se iba a alterar, por ejemplo, el cronograma electoral. Pero es evidente que esto está atravesado por esa lectura de la campaña, lo escuchaba ahora pues en algunos candidatos probablemente de Acción Popular y demás. ¿Cómo podría esto de alguna manera volver a equilibrarse? Yo creo que en las últimas semanas se ha producido una modificación del escenario electoral. Nosotros teníamos en el Perú tres grandes opciones: derecha, centro e izquierda. Ha aparecido una franja populista clara, con partidos y candidatos que formalmente o inicialmente puedan ser de derecha o de izquierda, pero que terminan estableciendo un patrón de debate entre el pueblo y la élite, arriba versus abajo, que es, digamos, un discurso clásico de populismo en Europa, en Estados Unidos y obviamente también en América Latina. Entonces ya no tenemos un escenario con tres grandes sectores, sino un escenario con cuatro. Incluso yo no diría que el escenario ya es lineal, sino es casi como una especie de círculo, ¿no? Una esfera donde los extremos pueden incluso hasta juntarse. La votación de hoy día en el Congreso más o menos nos ha dado esa medida. En ese contexto yo creo que aquellas fuerzas políticas que expresan una llamada posición de centro, desde la centroizquierda, centro y centro-derecha, deberían, y que además tienen expectativas de ganar la elección, deberían ver en el drama de la presidencia hoy día la posibilidad de una presidencia muy sufrida suya en los próximos meses. De ese punto de vista deberían tener un pronunciamiento mucho más preciso en relación a la presidencia, no por Vizcarra, porque yo creo que Vizcarra ya ha tenido un desempeño que la historia en este punto lo tendrá que evaluar y juzgar más allá de lo que juzgue el órgano jurisdiccional. Pero sí se necesita discutir, entre comillas, disculpa que use esta palabra, cómo salvar el sistema en la perspectiva de la elección para más adelante, porque no podemos, digamos, tirar al niño tirando el agua de la bañera. Exactamente, ¿no? Exactamente. Vamos a ir a una pausa precisamente para conversar de estos 19 organizaciones políticas ya con planchas únicas, en estos casos, en esta suerte de fauna circular que describe Juan de la Puente para el año 2021. Volvemos.
Juan de la Puente, dos elementos que identifico, mejor dicho, en su análisis en los últimos años es, uno, remarcar la necesidad de pactos, que ya vemos dónde estamos, ¿no? En esto si se ha cumplido o no, evidentemente no se ha cumplido como debería. La necesidad de pactos para salvaguardar, ¿no?, y fortalecer la democracia. Y el segundo es que, bueno, esta crisis, ¿no?, que de alguna manera, si se quiere, comenzó con la renuncia de Kuczynski, o tuvo pues un punto de quiebre con la renuncia de Kuczynski, no iba a terminar. Quienes pensaban que esto terminaba, sea con la asunción de Vizcarra al poder, sea con la disolución constitucional del Congreso, con el referéndum antes, no termina, y no termina hasta ahora, y hoy es una clara muestra de ello. ¿En qué momento va a terminar esta crisis? ¿Acaso va a terminar con la nueva elección en abril? No, no creo, sinceramente no creo. El volumen de esta crisis, que incluso hasta la palabra crisis queda pequeña, yo diría que esto es una gran depresión, es mayor, y no encuentra a un sistema que tenga actores y posibilidades de acuerdo para construir una mayoría que sea capaz de sacarnos de la crisis. Con todas las cosas que estaban pasando ya antes de las mociones de vacancia y con esta moción de vacancia, incluso si es que esta no prosperara, el escenario más probable es que tengamos un gobierno minoritario, es decir, un presidente que tenga que hacer muchos esfuerzos en la segunda vuelta, presidente o presidenta con muchos esfuerzos en la segunda vuelta, que probablemente no tenga mayoría en el Congreso, y a quien le sea muy difícil construir esa mayoría numérica y política en el Parlamento y también en el país. No obstante, me parece que el escenario, a pesar de esa tendencia, se está decantando. Se tenía primero varias opciones de la derecha, estaba superpoblada, yo diría tuburizada, y hoy aparecen por la derecha dos candidaturas, ¿no? La candidatura de Keiko Fujimori y la candidatura de Hernando de Soto, según la última encuesta de IEP. Aparecen candidaturas de centro, digamos las más voluminosas, la de Forsyth, una especie de centro-derecha. Pueden haber otras candidaturas, bueno, también la candidatura de Lescano, si es que él triunfa en la elección interna de AP. En la izquierda está la candidatura de, casi corriendo sola, la candidatura de Verónica Mendoza, pero la franja populista es una franja que también presenta opciones. Una opción es Daniel Urresti, que está bien puntuado en las encuestas. Habría que ver cómo se comportan otras candidaturas. Por ejemplo, si es que Nidia Vilches es nominada como candidata del APRA, ella podría sacar al APRA de la posición de derecha en que se encuentra, una posición de centro-derecha, y entonces animar un poco. Me refiero por qué, en el sentido que, como se ha dicho, entre 6 y 8 partidos superarán la valla electoral y tendrán bancadas parlamentarias. Son esos partidos de los cuales dependerá la gobernabilidad en el periodo anterior. Si hay un sector voluminoso de centro en el próximo Parlamento, habrá más gobernabilidad. Si en el sector de centro hay una franja populista mayoritaria, en el sentido clásico que he dicho, sí, ¿no?, el sentido clásico de enfrentamiento pueblo versus élite, poderosos versus plebeyos, etcétera, supongo que habrá menos gobernabilidad. La crisis no se va a acabar entonces, Juan de la Puente, y ojalá pues estas figuras que me han parecido muy interesante, ¿no?, recordar que el Pacto Perú se está reuniendo silenciosamente, podamos encontrar algún tipo de salida a esta gran depresión, efectivamente. Gracias, Juan, por estar con nosotros esta noche.